Buenos días, queridos hermanos. Buenos días, sean bienvenidos a este tiempo de sábado, nuestro tiempo de congregarnos en sábado juntos en esta casa, en este sitio donde el momento en que estamos juntos, estas paredes, este lugar de piedra y cemento, se vuelve el lugar de su presencia. Ahora lo tenemos ya muy claro que no es el sitio de ninguna manera. Es donde está su pueblo, donde están sus hijos, donde está su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Es por eso que aquí, cuando estamos reunidos dos o más, aquí este sitio se llena de su espíritu. Así que quiero pedirles que nos reunamos, que nos juntemos en oración para poder encomendarnos a nuestro Padre en este momento de estudio. Oremos, por favor. Santo, 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 Dios del universo, Rey del universo, Dios todopoderoso, Dios altísimo, Dios eterno, Padre de las luces, Señor de los ejércitos, Padre nuestro. En esta mañana este grupo de tus hijos, de tus siervos, Señor, quieren presentarse ante ti para escucharte, para escuchar tu palabra, Señor, para escucharte a ti directamente hacia nuestros corazones, Señor. Que no sea un humano, que no sea una persona la que esté hablando, Señor, aquí adelante, sino que seas tú, a través de tu espíritu, hablando a nuestros espíritus en esta mañana, Señor. Hoy nos presentamos ante ti como pecadores, pero queremos pedirte perdón, queremos pedirte misericordia, queremos reconocer nuestras culpas, nuestros pecados contra ti o contra nuestro prójimo, Señor, y rogarte que tú nos limpies, que tú nos purifiques, que tú nos laves, Señor, que tú nos des blancas vestiduras para hoy ser dignos sacerdotes de estar frente a ti, Señor, de acercarnos a ti, como dice tu palabra, con esa promesa de acercarnos confiadamente al trono de tu gracia por el sacrificio de tu Hijo, el cual hemos aceptado para perdón de nuestras culpas, para pago de nuestras deudas y para acercarnos así ante ti. Dios bueno, te pedimos que tu espíritu de sabiduría, Señor, se derrame, Señor, en esta mañana aquí sobre nosotros, permitiéndonos entender, comprender tu palabra, Señor, que no quede solo en una lectura o tan solo en escucharlo, Señor, sino que se vuelva parte de nuestros corazones, de nuestra mente, Señor, y que podamos aplicarlo, Señor, día a día, Dios bueno, todas las lecciones que tú dispones, Señor, en esta mañana, que tú dispondrás a través de los siervos que uses en esta mañana. Dios bueno, Dios santo, quedamos en tus manos, Señor, que se haga tan solo tu voluntad en este día, que seas tú cubriendo este sitio, que sean tus santos ángeles resguardando este lugar, que tu espíritu esté llenando esta casa, Señor, a fin de que ninguna obra del enemigo pueda acercarse, pueda venir a interrumpirnos, Señor, a distraernos o molestarnos del tiempo que buscamos hoy, esa comunión contigo, esa comunión perfecta, Señor, el poder tener un sábado de comunión, de descanso, de reposo contigo. Acompáñanos, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a continuar con las lecciones de nuestro folleto de estudio. Estamos en el folleto número 52, si es que usted tiene el folleto, si es que lo adquirió. Estamos en el folleto 52. Estamos ya en la unidad número 3. Empezamos la semana anterior. La unidad 3 se llama Somos la obra de arte de Dios, en la que estamos viendo a través del estudio sobre todo del libro de Efesios, y cómo esta elección excepcional de nuestro Dios tiene que ver también con la obra que Él hace en nosotros, con la obra que Él hizo en nosotros y que nos ha escogido como hijos suyos, a pesar de nuestros defectos, de nuestros errores. Nos ha escogido, así nos ama tanto, así ha sido siempre su plan, el que volvamos a Él, el que regresemos a Él, el que sepamos que aún en donde nos encontremos, en el lugar en que estemos en nuestras vidas, Él aún tiene un lugar, un espacio para nosotros. Él sigue con los brazos abiertos esperando que regresemos. Así que el tema de hoy se llama Cristo es sabiduría, es el tema 11 que se encuentra en la página 73. Si es que ustedes lo tiene también en su folleto de estudios, entra en la página 73. Tema 11, Cristo es la sabiduría.
Vamos a leer entonces de acuerdo al orden cronológico, al orden que está en nuestras Biblias. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por el día jueves. El día jueves nos tocaba leer Josué, capítulo 1, del 1 al 9. Voy a leer versión NBI que tienen en su pantalla. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso, tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Amén. Palabra del Señor, promesas del Señor, cosas que nos encanta agarrarnos de estos pasajes, de estos versículos, todas estas promesas, estas palabras que nos llenan de esperanza, de fuerza, de refuerzo para nuestras vidas. Sin embargo, hay que leer el contexto, hay que leer de qué se trata, en qué momento se dio, por qué le dice esto a Josué y cómo se aplica a nosotros también hoy en día. Porque no es solo cuestión de cogerlo y decir, sí, el Señor me va a prosperar en todo lo que haga y punto. ¿Sí? Pues vamos viéndolo. Recordemos, estamos en Josué, estamos en el primer capítulo de Josué. Josué es la continuación de los libros de Moisés. ¿Sí? Se acaba Deuteronomio, por supuesto el capítulo 34 de Deuteronomio está claro que no fue escrito por Moisés porque habla de su muerte. ¿Sí? Entonces se cree que fue por mismo Josué, no se tiene exactamente claro esto, pero nos habla el capítulo 34 de Deuteronomio, el último de los capítulos de los libros de Moisés, de la muerte. ¿Sí? En ese capítulo nos habla, en el versículo 7, estoy viendo en el capítulo 34, que él muere a los 120 años, Moisés, 120 años, ¿sí? Entonces esto ya sabemos, lo sabemos por las escuelas bíblicas o por las historias que hemos leído, por las películas incluso, que él tuvo sus 40 años estando en Egipto, luego tuvo sus 40 años, ¿sí? Que estuvo alejado, apartado y el Señor le llamó, y luego tuvo sus 40 últimos años ya de servicio completo al Señor hasta el último de sus días. ¿Sí? Ahí sabemos que fue así esta etapa en la vida de Moisés, porque nos cuenta, nos dice hasta los 40, después de los 40 a los 80 el llamado y de ahí en adelante hasta ahora a los 120, dice en el versículo 7 del capítulo 34 de Deuteronomio, que no estamos leyendo, pero le estamos haciendo un contexto para ver por qué le dice esto a Josué. ¿Sí? Nos dice en el versículo 8 que le hicieron duelo a Moisés en Deuteronomio 34, nos dice que el duelo duró exactamente 30 días. Miren, el duelo que hizo el pueblo por Moisés duraba 30 días y así lloraron, hicieron luto por Moisés. Sí, por supuesto, el pueblo le amaba, fue una gran pérdida, hicieron el luto, 30 días estuvieron llorando. ¿Sí? Y el versículo 9, en cambio, nos dice que después de este tiempo, aparentemente en ese tiempo de luto, o al final no nos dice exactamente, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría de Dios recayó sobre Josué. ¿Sí? Lo que estaba en Moisés para que él dirija al pueblo,
de pronto el Señor ya le pasó a Josué. Nos dice, si usted está anotando en su Biblia, en Deuteronomio 34, versículo 9, nos habla de esto, de cómo el Espíritu de Dios pasa a Josué, ¿sí? Había puesto, y dice por qué. Nos dice que esto sucedió porque Moisés había puesto sus manos sobre él, porque Josué en algún punto pasó la autoridad hacia Josué. Entonces, por eso al momento en que Moisés murió, la autoridad y el Espíritu de Dios quedó en Josué, nos dice en el versículo 9 del capítulo 34 de Deuteronomio, que es el que les digo que no nos tocaba leer, pero vamos a ver para ver el contexto, ¿sí? Y dice que desde ahí en adelante el pueblo le obedeció a Josué como si hubiera sido el mismo Moisés, así de la misma manera que obedecían a Moisés, ¿sí? Y ahí llegamos a esto, al capítulo 1 de Josué, donde nos dice que Jehová, que Dios mismo, el Señor mismo, le habló a Josué, le dijo a Josué, el que era antes del asistente de Josué, le dijo esto, en lo que dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Empecemos por eso, mi siervo, que el Señor diga mi siervo. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor diga mi siervo tal, mi sierva tal, que nos pueda llamar así, mi siervo, mi sierva, ¿sí? Y aquí dice, mi siervo ha muerto. Por eso le dice a Josué, tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Entonces, pasa toda esta orden que tiene el Señor, estos procedimientos que incluso luego hasta en la vida militar se lleva a cabo, ¿no? El orden jerárquico, de cómo pasa el orden de autoridad. Aquí pasa también esto. Aquí vemos cómo el Señor hablaba con Moisés, ahora habla con Josué. Ahora la orden que tenía Moisés ya terminó hasta ahí y se le dijo que no podía entrar. Vimos en el capítulo 32 y 33 que no pudo entrar. 32 y 33 ya hace la bendición porque no pudo entrar Moisés en Deuteronomio a la tierra prometida, pero aquí vemos cómo Josué recibe la orden de Dios. Le dice, por eso, porque ya no está quien estaba antes en autoridad, ahora tú tienes esta orden, ahora tu parte es esta, tomar al pueblo, dirigir al pueblo. Entonces ya empieza a darle una misión. El Señor da la misión. No se le ocurrió a Josué, no dijo, bueno, así que yo creo que deberían seguirme, ni como habíamos estudiado antes, como estudiamos en la unidad anterior, que el pueblo escogió y eligió, este nos parece el mejor rey, este nos parece el que mejor habla, el más bonito, el más grande, el más famoso, lo que sea. No, aquí vemos claramente que es Dios el que hace esta transición de la misión. Le dice a Josué, ahora tú debes preparar al pueblo y llevarle a cruzar a la tierra que yo les daré, a los israelitas, a esta tierra prometida, la que pasaron 40 años, creo que cuando tuvieron, el recorrido era menos, era mucho menos, era casi 40 días, pero lo hicieron en 40 años por la desobediencia, por lo de los espías, todo esto que ya estudiamos antes, ¿sí? Y les dice esta promesa, esta tierra que yo les doy, que yo les daré, esta tierra que es para ustedes, ¿sí? Y ahí viene esta hermosa promesa que es en el 3, tal como prometía Moisés. O sea, primero continúa la bendición y luego viene esta parte que es, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. ¿Sí? Mire, la promesa esta de el Señor entregarte el lugar que toque tus pies. ¿Qué representa? No es que yo voy y me paro en este sitio y ahora como toqué este sitio, esto ya va a ser mío. No, representa a lo que tú te hayas esforzado, la promesa de Dios y que tú te esfuerces, lo que tú te estás esforzando por servir al Señor, eso el Señor va a ver y te va a entregar, ¿sí? Porque es su gloria, porque es su batalla, porque es su promesa, todo lo que toque tus pies, ¿sí? Va a entrar y le está prometiendo esto. Imagínense, Josué, joven, pero en ese momento le está diciendo esto va a pasar. A donde vayas a ir entrando, va a ir siendo tuyo, ¿sí? Vas a ir avanzando y va a ser siendo tuyo este lugar.
¿Por qué? ¿Va a haber problemas? Por supuesto. ¿Va a haber batallas? Por supuesto, y las hubo. Si la lee, hay un montón, tiene un montón de batallas que tiene que seguir librando Josué. Lo hacen y el Señor va entregando, tal como lo está prometiendo aquí, todo lo que toque la planta de tus pies. ¿Sí? En el 4 nos da unos límites, que bueno, de esto se ha cogido y ha habido mucha polémica política hasta hoy en día de cuáles son los límites y que si esto dice, esto tienen que respetar, pero realmente la Biblia no es un libro legal ni histórico únicamente, así que las batallas que tienen entre el pueblo de Israel con los vecinos, porque debería llegar hasta el Mediterráneo, hasta el Éufrates, imagínense, hasta muchísimo más allá, ¿sí? Hasta Irán, Irak, por ahí más o menos, debería llegar hasta el otro lado, hasta arriba, dice hasta el Líbano, sí, imagínense todo eso, pero esto no aplicó así. En su momento sí, pero luego por las batallas políticas se disminuyó este tamaño y obviamente, ¿por qué? Por la desobediencia. Porque si se hubiera mantenido tal como decía en este momento, la orden que les estaba dando el Señor, seguramente hasta hoy estaría de este tamaño el Israel, la tierra prometida, ¿sí? Pero luego vamos al siguiente. Entonces luego les dice, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Esta es una promesa para Josué, para Josué. Si bien quisiéramos que sea para todos nosotros, y podría serla, si es que cumplimos con el Señor, si es que estamos a cuentas con el Señor, guardando su ley, podría ser también para nosotros, pues esto es una promesa para Josué, de que nadie podrá enfrentarse a él, nadie podrá vencerle, sobre todo, dice en las otras versiones, nadie podrá ganarle. Y esto en verdad sucedía en las batallas. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cómo estaba Josué. Josué seguramente se sentía incapaz, sentía yo no voy a poder lo que hizo Moisés, cómo nos llevó de un lado al otro, cómo peleó acá contra estos, cómo ganó esto, cómo dirigió a tanto pueblo. Y el Señor le dice, no te preocupes, yo voy a estar ahí. ¿Sí? El Señor le promete esto a Josué. Y así como estuve con Josué, no te dejaré ni te abandonaré. Y empieza esta parte que es el sé fuerte y valiente, ¿sí? Que en otras versiones tenemos el esfuérzate y sé valiente, que también nos gusta, ¿sí? Muchas veces aquí les dice, en 3 ocasiones repite esto el Señor, esfuérzate y sé valiente. El esfuérzate y sé valiente no significa solo, bueno, yo aquí estoy, soy valiente. Significa el esforzarte en qué, en guardar su palabra, y por eso aquí lo especifica. Esfuérzate en hacer eso. ¿Y sé valiente en qué? En guardar también su palabra. Porque habrá momentos en que no puedas guardar, en que todo el mundo te diga que no debes guardarlo, que es anticuado, que es pasado de moda, que es retrógrado, que no es la tendencia de hoy en día, pero te dice que seas valiente, ¿sí? Que seas valiente en guardar la palabra, en cumplir lo que dice el Señor. Y te dice que te esfuerces, porque para ti mismo tiene que ser, va a ser también un esfuerzo, ¿sí? Para uno mismo también el guardar es un esfuerzo, ¿sí? Porque tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, de la cual hemos venido también hablando, pero tenemos que esforzarnos en que ya no exista más de eso y que vivamos por el Espíritu, ¿sí? Entonces empieza en el 6, este primer esfuérzate y sé valiente, y este se refiere específicamente a dirigir al pueblo. Esfuérzate y sé valiente para dirigir al pueblo y repartir la tierra. Mire, dice, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí. Dirige al pueblo para que reciba la tierra. Esta era la primera orden, la primera parte. Como dijimos, sabía lo que Josué cómo era, y le dice, esfuérzate y sé valiente. Tú esfuérzate y sé valiente, y yo me hago cargo del resto. Tú esfuérzate en hacer esto. O sea, tú sí tienes una parte que hacer. Tu parte sí es dirigirles, tu parte sí es llevarles, tu parte es dividir la heredad, ¿sí? Entonces, esfuérzate en eso y sé valiente. El resto cae del Señor. En el 7 nos da el segundo, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? ¿Y aquí cuál es? El segundo, esfuérzate y sé valiente, es para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, ¿sí? Entonces ahí vemos, esforzarse y ser valiente con la ley, con la palabra del Señor. ¿Sí? Esforzarse en eso. Todo lo que está escrito en los otros 5 libros de Moisés, la ley, ¿sí? Ley, los mandamientos,
las ordenanzas, los estatutos. ¿Sí? Le dice esto. Entonces el segundo, esfuérzate, dice valiente, se refiere a esto. Y dice, no te apartes de la derecha, no te apartes de la izquierda. En esta otra versión dice no te apartes de ella para nada. Y fíjese cómo cierra este versículo. ¿Sí? Serás prosperado en lo que emprendas, dice en la versión Reina Valera Antigua. En esta versión dice, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué me va mal? Si yo sí conozco al Señor, si yo asisto a una iglesia, si yo sí me bauticé, ¿sí? Y empiezo algo y estoy en un emprendimiento y que está de moda los emprendimientos, las nuevas cosas, o no, o mi empresa, o mi trabajo. ¿Qué sucede? ¿Qué dice aquí? No te apartes de la ley, ni a derecha, ni a izquierda, ni a ningún lado. No te apartes de la ley. Solo así, solo estando en la ley, tendrás éxito en lo que emprendas. Solo así. Entonces el Señor es directo, es clarísimo en esto. ¿Sí? Y el 8 le dice cómo, en cambio, cómo cuidar. ¿Sí? ¿Cómo cuidar? ¿Cómo va a lograr esto? Recita siempre el libro de la ley y medita en él. Porque uno diría, a ver, bueno, sí, es que yo quiero guardar la ley. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Y el Señor es tan bueno que le dice cómo hacerlo. ¿Qué es lo que debes hacer? Estudiar la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor, leerla y meditar, a ver de qué se trata esto, por qué me dice esto a mí, cómo se aplica esto a mí, cuándo, en qué momento, los momentos libres. No, nos dice día y noche, y nos dice cumple con cuidado lo que está escrito, cumple con cuidado lo que está escrito, ¿sí? En la otra versión habla de cuida de que tu boca no se aparte de la ley, nunca, ¿sí? Y nos dice, y otra vez, así prosperarás, ¿sí? Es la continuación del mismo. Quiere prosperar, quiere tener éxito en lo que está emprendiendo, en su empresa, en su trabajo, en su negocio. Esto, aquí está el proceso, aquí está el procedimiento. Esta es la forma de hacerlo, ¿sí? Porque no es solo cuestión de sí, yo vengo a sentarme en la iglesia todos los sábados. Guarda, cumple la ley, recita, medita, apréndete la palabra y ponla en práctica, porque no es solo aprenderse de memoria y decir los versículos de memoria, no, es aplicarlos. Y el versículo 9 es el último, esfuérzate y sé valiente, es el tercer, esfuérzate y sé valiente. Y aquí, como dijimos, el Señor estaba hablando directamente para Josué, cogiendo las cosas de Josué, las debilidades de Josué, así como es con nosotros también, ¿no? Por eso esta palabra también nos sirve para cada uno de nosotros, tal vez nos identificamos seguro. Aquí le dice, este esfuérzate y sé valiente en cuanto al temor, en cuanto al miedo, ¿sí? No tengas miedo, no desmayes, no te rindas, ¿sí? En la versión original, la palabra original es no abandones, ¿sí? Mire, le habla de eso. Entonces, recuerden, la primera era que se esfuerce y sea valiente para dirigir, porque te toca hacer. Esfuérzate y sea valiente para hacer la misión que tienes que hacerlo, ¿sí? El ministerio que se te ha dado, la obra que tienes que hacer, cada uno de nosotros, ¿sí? El segundo, esfuérzate y sé valiente, era para guardar la ley, para cumplir la ley, ¿sí? Y este tercer, esfuérzate y sé valiente, es para que no te rindas, no tengas miedo. Sí, va a parecer que todo sale mal, va a parecer en un principio que no hay forma de resolverlo, hay muchos problemas, ¿sí? Pero no te rindas. Este es el último esfuerzo y sé valiente que le dice aquí el Señor directamente de su boca a Josué, ¿sí? Y otra vez cierra diciéndole, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén, qué hermoso, ¿verdad? El Señor te acompañará, así que tú solo haz tu parte, ¿sí? Tú haz tu parte, tenemos una parte que hacer, no es todo el Señor, no es solo ya aceptar al Señor y me acuesto a esperar que me lluevan las bendiciones. Yo también tengo que esforzarme y tengo que ser valiente. ¿Amén? Vamos al siguiente, vamos al viernes. El viernes nos tocaba leer el libro de Isaías. El profeta Isaías es un profeta que estuvo antes y durante el exilio, cuando fueron a Babilonia. Entonces él habla mucho sobre esto, sobre las advertencias y
Y luego ya cuando estaban allá, habla sobre la esperanza de que sí van a salir de esto. Sí van a salir. Se ve terrible, se ve horrible lo que está sucediendo, pero van a salir de esto. De esto habla todo el libro de Isaías. Y nos ha tocado leer en el día viernes Isaías capítulo 25, todo el capítulo, ¿sí? No es muy largo, vamos a leerlo todo. Está en la NBI, dice, Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina. Ya no es ciudad, la ciudadela de extranjeros. Nunca más volverá a ser reconstruida. Por eso te glorifica un pueblo poderoso. Te teme la ciudad de las naciones crueles, porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. En cambio, el aliento de los crueles es como una tormenta contra un muro, como el calor en el desierto. Tú aplacas el tumulto de los extranjeros como se aplaca el calor bajo la sombra de una nube y ahogas la alaraca de los tiranos. Sobre este monte, el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones, devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. En aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado, regocijémonos y alegrémonos de su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte, pero Moab será pisoteada en su sitio, como se pisotea la paja en el muladar. Allí extenderán sus manos como al nadar las extiende un nadador, pero el Señor abatirá su orgullo junto con la destreza de sus manos. Derribará, hará caer y abatirá tus muros altos y fortificados hasta dejarlos hechos polvo sobre la tierra. Amén. Sí, lo ven, esto es, sí, ya estando allá en el exilio y la gente desesperanzada, asustada, preocupada, con miedo, por supuesto, en Babilonia, Isaías el profeta tiene esta palabra de esperanza, ¿sí? De esperanza para el momento en que están, quizá para algunos no llegaron a salir, pero que habrá una esperanza que va más allá de este tiempo, que tiene que ser algo claro también para nosotros, ¿sí? Tal vez aquí no se nos arregle toda la vida, porque nuestra esperanza está puesta más allá en la eternidad, ¿sí? Entonces de eso habla Isaías aquí. Entonces, empieza él reconociendo a Dios. En el primer versículo 1, reconoce que es mi Dios. Reconoce y le dice que le va a exaltar porque ha hecho maravillas. Desde tiempos antiguos siempre sus planes son fieles y seguros, ¿sí? Podemos decir eso de nosotros. Nosotros podemos decir que siempre cumplimos con nuestros planes, que somos fieles con nuestras promesas a Dios. Cuando le prometemos o nos comprometemos con algo, con Dios, luego lo hacemos. Yo creo que no, todos hemos fallado, pero el Señor no es así. El Señor, todos sus planes son fieles y seguros, se van a cumplir, se han cumplido y nos dan seguridad, nos dan esta certeza de estar seguros. Así que no te preocupes, si el Señor ha prometido, esto va a suceder. Si el Señor dice que esto va a pasar, ¿sí? Si el Señor dice que venció al enemigo, pues va a suceder, ¿sí? Esto va a pasar, ¿sí? Sí, nos habla en el 2, ya empieza a hablar ya de cosas más proféticas de la ciudad, de las grandes ciudades, en este caso en Babilonia, cómo caerán, quedarán en escombros, quedarán en ruina, ¿sí? Ya no será ciudad de extranjeros de otros pueblos, ¿sí? Sino que se acabará y nunca más volverá a ser reconstruida. Esta es una profecía que el pueblo del Señor la
los judíos sobre todo, la han guardado y la ven cumplida siempre. Históricamente, y esto ya en la parte histórica, es increíble ver cómo a Babilonia como tal la han intentado reconstruir a lo largo de la historia. Y no estoy hablando de recientemente, estoy hablando de más de 2000 o unos 3000 años que han intentado reconstruirla. Y ha venido otro rey y trata de reconstruirla, ¿sí? Después de esta destrucción que hubo ya cuando fueron conquistados por los persas, fue destruida. Y han tratado de reconstruirla y no pueden. Incluso la última fue hace 30 años, sí, ya son 30 años, en los 90 recordarán dictador Saddam Hussein en Irak, trató de reconstruirla, no pudo reconstruirla. Él también se propuso, mientras era dictador, hay que reconstruir Babilonia, y trató de hacerlo y no pudo, se cayó, no hubo cómo trabajar ahí, el lugar era muy peligroso, la tierra estaba llena de escorpiones, un montón de cosas y un montón de historias hay, usted puede buscarla y verla. Y a la final no pudo hacerlo, y luego ya cayó su gobierno y no pudo reconstruir Babilonia. Y esto se ha cumplido. Nunca más volverá a ser reconstruida. Hasta el día de hoy no ha sido reconstruida Babilonia, ¿sí? Existe el territorio, ahí están, ahí hay unas ruinas, ahí están unos bloques y todo, pero no más que eso. No más que eso, no ha sucedido, ¿sí? Nos habla de esto, estas profecías. Y luego, y dice, y por eso te glorifica tu pueblo, ¿sí? Y el siguiente, y vamos desde el 4, y en el 4 empieza a hablar sobre la esperanza para lo que estaban sintiendo la gente en ese momento, lo que estamos sintiendo en cualquier momento de nuestras vidas, podemos sentir cualquiera de nosotros, ¿sí? En nuestra angustia está ahí, ¿sí? Él es un baluarte para el desvalido, Él es el que nos sostiene si no tenemos quien nos sostenga, si estamos solos, si estamos abandonados, si no tenemos quien nos ayude. Sí, si es que se queda viudo, se queda huérfano, Él es el que nos recoge, Él es el que estará ahí. Un refugio para necesitados. Si no tenemos dónde refugiarnos, si no tenemos quién, es el Señor. Les habla de esto. Un resguardo en la tormenta, en tiempos difíciles y duros. ¿Dónde me refugio? En el Señor, Él es mi resguardo. Sombra contra el calor. Sí, así nos pone. Y nos pone obviamente la parte contraria de lo que sería en el caso del enemigo, ¿no es cierto? Sí. Pero dice, tú aplacas el tumulto de los extranjeros, como se aplaca el calor bajo la sombra de una nube, y ahogas a los tiranos, la araca de los tiranos. Lo que dicen los tiranos, lo que nos dicen, el Señor los acaba, sí, porque es el Señor, es la esperanza, sí. Y vamos al siguiente. Acá, en cambio, ya desde el 6, fíjese, ya está hablando muchísimo más allá, ya del tiempo de cuando se establecerá la Jerusalén, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Mire, sobre este monte el Señor preparará para todos los pueblos un banquete, para todos los pueblos. Aquí ya no dice para el pueblo de Israel, ¿sí? No dice para el pueblo de Judá, no dice para el pueblo del Señor, no, dice para todos los pueblos de la humanidad. Esto ya es una profecía universal, ¿sí? Para todos los pueblos un banquete con manjares especiales, todos. ¿Pueden creerlo que haya este tiempo en que todos estén tranquilos y acordes sin importar de dónde vengan, que todos estén juntos y todos estén ante el Señor disfrutando estos manjares especiales? Un banquete de vinos añejos, sí, vinos añejos. El vino añejo, sí, se usa bastantísimo a lo largo de toda la Biblia, el vino añejo, selectos vinos añejos, no el vino fresco, no el vino añejo. Por supuesto, el Señor está en contra de la borrachera, eso es indudable, ¿sí? Pero sí, tal vez una copa de vino añejo, sí, para celebrar, ¿sí? Sí nos habla de esto a lo largo de la palabra, ¿sí? Borracheras, no, de ninguna manera, ¿sí? Pero sí, el festejar y el celebrar así, ahí está el sinónimo, desde los comienzos, incluso allá, en la Nueva Jerusalén, vino añejo, manjares especiales, ¿sí? ¿Y qué más pasará? ¿Por qué va a pasar esto? Porque el Señor va a rasgar ese velo que en este momento está haciendo que otras naciones no acepten al Señor, que otras religiones no se rindan ante el Señor porque creen en otras cosas, no se rindan. El Señor acabará con eso y todos se rendirán ante Él. Llegará este momento en que todo pueblo se rendirá, toda lengua confesará que Él es Dios, ¿no es cierto? Como dice su palabra, ¿sí? Todos, el manto que envuelve a todas las naciones será rasgado, ya no habrá ese manto. Entonces todos aceptarán a Dios en ese momento. ¿Qué más va a pasar? La profecía, se devorará la muerte para siempre y ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, se enjugarán las lágrimas. Quitará de la tierra toda la maldad, todo el oprobio, todo el dolor, ¿sí? El Señor lo ha prometido, ¿sí?
Y lo último, en los últimos versículos nos dice, sí, el siguiente, exacto. Sí, en aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos, Él nos salvó. Mire, podemos decir esto, lo ha dicho usted esto, ¿ha hecho usted esto el momento en que está ahí con el Señor y sabe que está en problemas y está en dificultades y puede decir, sí, pero yo tengo a Dios y yo confío en Él? Sí, y esto es un problema de muerte, pero yo confío en el Señor. ¿Sí? Dice, este es el Señor, en Él confiamos, regocijémonos y alegrémonos. No dice, porque te ha ayudado, porque te ha salvado, porque te hace prosperar. No, dice por la salvación. Nos está hablando de más allá, del tiempo más allá, por la salvación. ¿Sí? De esto nos habla el último. Entonces, derribará, hará caer y abatirá tus muros altos y fortificados y está hablando ya otra vez de Babilonia. ¿Sí? Pasemos para ver si alcanzamos a la parte principal, que creo que no vamos a alcanzar. Veamos. Domingo, Hechos. Hechos capítulo 19, 21 al 31. Leo versión NBI. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado, rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Amén. Mire, es Hechos, lo que seguía sucediendo después, ¿no? Ya fue el Señor Jesucristo, ya regresó, ya la resurrección ascendió. Y lo que sucedió después con los discípulos, los apóstoles, con Pablo específicamente. Este es un caso súper especial, es hermoso para entender la idolatría. ¿Sí? Y sobre el tema que estamos hablando, Cristo es sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría de Cristo? ¿Quién entregó toda esta sabiduría que se les está dando aquí a los hombres que hemos visto ahora, desde Josué, como vimos de Isaías, y ahora a Pablo y a sus discípulos? Miren lo que está sucediendo aquí. Hasta esto, podríamos, de esos títulos que les ponen a veces en nuestras Biblias, le pondría la defensa de la idolatría, o los que defienden la idolatría, por poco algo así deberíamos ponerle esto, porque aquí vemos claramente esto. Sucede que Pablo se queda en Éfeso, sí, la ciudad de la que habla luego en la carta a los Efesios, sí, porque esto podemos decir que resultó bien, a pesar de que aquí vemos todo el problema, pero luego le escribe una carta a Éfeso, a los Efesios, porque sí hubo una iglesia allá, sí se plantó una iglesia allá, así que esto terminó bien en todo caso. Pero veamos lo que está sucediendo aquí. Nos dice que se quedan ahí un tiempo antes de irse, porque ya tenía que irse a Roma, continuar con sus viajes misioneros. Y aparece este hombre llamado Demetrio, que era un artesano que trabajaba en plata. A veces no es un platero, no se entiende de qué, no platos, sino plata, el metal. Y trabajaba en plata y él hacía figuras de Artemisa o Diana, ¿sí? Diana de los Efesios, es esta diosa que
viene a lo largo de la historia y está representada en todas las culturas, en casi todas las religiones del mundo. Hay esta figura de esta mujer que está sosteniendo a un bebé, ¿sí? Levantando la mano, y es la que está ahí parada, y es la diosa del mundo, ¿sí? Esta figura está casi en todas las culturas y estaba ahí, en Éfeso, en la provincia de Asia, que en ese tiempo se llamaba así, provincia de Asia, ¿sí? En esta parte que es ahora Turquía y los alrededores. Y estaba ahí, es de esa figura que hay en todas. Ustedes van a ver en las cosas de allá en Oriente Lejano, en Medio Oriente, en la parte inca, en la parte de Norteamérica, hay esta figura, esta mujer con el niño en brazos, que es llamada la reina de los cielos. La reina de los cielos, aquí le llaman, y cada una de las culturas tiene otro nombre. Aquí en este momento se llamaba Artemisa o Diana, Diana de Éfeso, ¿sí? De acuerdo al nombre griego, al nombre romano, ¿sí? Y entonces, este hombre Demetrio, que hacía estas figuras con plata de esta diosa para que todos vayan y la tengan en su casa, y les vendía, seguramente tenía su puesto, y dice que tenía buena ganancia. Decía que su ganancia, dice, no poca ganancia, proporcionaba no poca ganancia haciendo eso. O sea, bueno, al revés, le daba buena ganancia el hacer estas figuras de Diana o de Artemisa, ¿sí? Coge y reúne a los otros artesanos que también hacían figuras, otros ídolos, y les dice que está preocupado porque ha asomado este hombre Pablo, que está incitando a la gente a que ya no adore a esta figura, a esta diosa, la diosa Diana. Y además dice, además estoy preocupado de que eso termine haciendo que ya no quieran ir al templo de Diana, que es el templo que es adorado por toda la gente en todo el mundo. En ese momento había un templo, el templo a Diana, era un templo en la parte histórica, un templo increíble, ¿sí? En ese tiempo. Ya no existe. Bueno, por tiempo, les cuento, por tiempo ya me estoy saliendo bastante de la historia, pero por tiempo les cuento extra bíblicamente, o sea, fuera de la Biblia, no está contado en la historia bíblica, pero hay la historia de cómo Pablo sí se quedó ahí. Luego Juan también fue allá, y hubo una intercesión, una oración al estilo de Jericó, de cómo cayó Jericó, y estuvieron ahí rondando, orando, y este templo cayó. Este templo se destruyó, ya no existe este templo, de Diana, de Artemisa, cayó así. Y hay la historia de esto sobre la reina de los cielos, esto en la parte histórica, ¿sí? Obviamente hablan de que sucedió y que tenía problemas en la construcción y todo, pero la historia de las vidas de los apóstoles, que no está escrita en la Biblia, nos cuenta de que esto sucedió, que Juan estuvo ahí con otros seguidores de Cristo, estuvieron ahí, estuvieron orando hasta que caiga, y cayó, ¿sí? Cayó este templo. Entonces, volviendo a la historia, ellos defendían y decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este Pablo que está causando este problema? Está logrando persuadir a la gente que ya no adore a Artemisa. Miren, cómo está defendiendo la idolatría. Ahora pensemos, ¿cuántas veces nosotros hemos caído también en eso? Defender la idolatría. No, yo jamás, yo nunca seguramente. Pues sí, muchas veces defendemos la idolatría, defendemos cosas que no le agradan al Señor. Medite un momento en todas esas cosas que hemos estado argumentando por qué las hacemos. Es que es una tradición, es que es la tradición de mi familia, es que es la tradición de mi ciudad, es que es la tradición de mi pueblo, es que es algo que se debe hacer, es que todo el mundo lo hace, es que es algo que nos reúne a la familia, esta fecha, este día, o estas figuras, lo que sea, y terminamos defendiendo y argumentando y siendo unos Demetrios. Sí, eso estamos haciendo. Porque aquí Demetrio está argumentando para defender la idolatría, ¿sí? Por eso este capítulo se llama La sabiduría de Cristo, que estaba en este momento en Pablo y en sus discípulos. ¿Y qué sucede luego? ¿Sí? Porque empieza el capítulo diciendo esto va en contra de los del camino. Cuando se refiere a los del camino, eran los cristianos. Los cristianos al principio se les llamaba los del camino, no se les decían cristianos. Entonces, al oír esto, ya la gente se unieron más, no solo los artesanos que pensaban que iban a perder dinero, sino más gente de los alrededores del templo, más gente de Éfeso que adoraba
a Diana y se reúnen todos y empieza el alboroto y empiezan a gritar, grande es Artemisa de los Efesios, ¿pueden creerlo? La gente gritando esto y gritando esto. Parece sorprendente, pero esto lo vemos todos muchas veces al año, ¿no? Aquí en nuestros países y en todos los países vemos muchas veces al año estas fiestas así, diciendo alguna otra cosa. Grande es, póngale cualquier otra palabra, quien sea, el auspiciante de la fiesta, no se llama auspiciante, sino, ¿cómo se llama? Sí, a quien sea la fiesta que se hace en ese tiempo. ¿Sí? Y esto sucede, entonces eso sucedió, y vamos a lo siguiente. Y ahí le dicen a Pablo, dice, no, tengo que pararme, tengo que levantarme y hablar. ¿Sí? Otras veces Pablo se paró, vimos como Pablo se levantó entre los griegos, también en Atenas, pero aquí la sabiduría de Cristo, porque es un elegido del Señor, porque estamos hablando de esto, de este capítulo de la elección del Señor, de Dios, de aquí son sus elegidos y cómo su sabiduría está en él, sabiduría del Señor está en él. Pablo quiso presentarse ante la multitud y los discípulos le dijeron, no, pero es que hay que defender a Dios. No. ¿Sí? Yo sé, por ejemplo, aquí quisiéramos ir al centro y botar la estatua y vamos todos juntos y reunámonos todos los cristianos y vamos a botar esa estatua. No. Es cuestión nuestra, no es nuestro. ¿Sí? Y aquí ya vemos esto, esa sabiduría. No. Eso no es así, para eso no, el Señor no nos ha llamado para eso, no nos ha llamado para pararnos y lanzar piedras, palos y golpear y estar confrontando y peleando con los otros. No, nos ha llamado a ser luz, a dar ejemplo, a dar buen ejemplo. ¿Sí? Y eso es lo que sucede. Que incluso dice que autoridades de ahí, de Éfeso, le dijeron, Pablo, no lo hagas. Pablo no, Pablo deja así. ¿Sí? En ver, increíble, ¿no es cierto? Todo esto, Éfeso. ¿Sí? Vamos al siguiente. Continúa la historia en Hechos 19, 32 al 20, al capítulo 21. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que, si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Amén. Mira cómo terminó esto. ¿Se da cuenta? Yo sé que me emociona, no sé si usted también se emociona con todo esto, que siempre les digo, esto hay que hacerle una historia, hay que hacerle una película esto. Y me quedo en la historia. Esto ya se hizo, el alboroto se hizo tan grande, se reunieron, hicieron ya una asamblea, todo el pueblo reunido, el consejo, los líderes, las autoridades del pueblo reunidos por esto. Y cogen a uno de sus líderes, uno llamado Alejandro, y le dice, habla tú Alejandro, anda adelante, anda Alejandro. Y él empieza a hablar a favor de la ciudad. Y luego dicen, pero Alejandro es judío. Judío, entonces no creen en Artemisa. Sal de aquí. No es cierto. Se quedan sin Alejandro en ese momento. Y ahí vemos el poder del Señor en todas estas cosas. Vemos que primero empiezan a gritar grandes de Artemisa, todo el pueblo seguía con esta cosa, ¿no? Vamos al siguiente. Entonces, vemos cómo la multitud de los ciudadanos, el secretario del consejo,
una de las autoridades que dijimos que eran, nos dice el versículo anterior, el pasaje anterior nos decía que eran amigos de Pablo, conocidos de Pablo, habían escuchado de Pablo. Mire cómo lleva y pone paz. Fíjese en esto. Dice, esa no es la forma de proceder. Logra calmarles, dice, ciudadanos de Éfeso, ya, sí, realmente sí, esta es la capital, este es el centro, esta es la ciudad consagrada, esta diosa, como a nuestra ciudad también le tenemos consagrado algún ídolo también, ¿no es cierto? O muchas ciudades de nuestros países, de todos los países están consagrados y son el país capital de este ídolo. Así, Éfeso era de guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua, mire, bajada del cielo, ¿sí? Dice ya, entonces dice ya, estos hechos ya sí están pasando, pero no hay que precipitarnos. Les pone calma, ¿sí? Dice, ustedes han traído estos hombres, pero en verdad no han hecho nada. ¿Verdad que tienen ahí una disputa? No han hecho problema con nadie. Están hablando por ahí, déjenles, ¿ya? ¿Sí? Y luego, en el siguiente, les dice que si hay alguna queja directa, lo hagan directamente. Vaya Demetrio y diga, ¿sabe qué? Esta persona, Pablo, está haciendo esto contra mí. Me está quitando mis estatuas, las está rompiendo, las está botando. Y eso no estaba sucediendo. Entonces, básicamente eso les dice, las cosas como son, en el orden que son, con las leyes que son, en la ciudad donde estamos, con las leyes que estamos aquí. Somos ciudadanos de esta nación, de este país, de Éfeso en ese momento. Hay que cumplirlas. Como les decía, no podemos salir a lanzar piedras, a ir con palos. No podemos, no somos así. No se trata de eso, ¿sí? Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Si es que hubiera algo grande, entonces ahí sí lo resolvemos. Pero solo venir a gritar por gritar, no es así. Mire, sabiduría en Cristo, todo esto, ¿no es cierto? Dice, tal como están las cosas, corremos el riesgo de que nos acusen de disturbios. ¿Cuál era el problema? Todo esto era imperio romano. Todo esto era imperio romano, por eso se llamaba provincia de Asia, ¿sí? Era una provincia del imperio romano. Si causaban disturbios, ¿qué sucedía? Venían los romanos, acababan con todo, les quitaban todo, les tenían encerrados y se acabó. Entonces por eso dicen, cálmense, no causemos disturbios, quedemos ahí, ¿sí? Lo mismo pasaba en Jerusalén, también pasaban eso. Así que dice, ¿qué razón podíamos ser? Dicho esto, despidió la asamblea, se acabó el alboroto, Pablo llamó a sus discípulos, les animó. Y vemos, por eso les dijimos que luego se quedaron, les animó, les dijo, sí, hay problemas aquí, hay problemas. ¿Recuerdan cómo Josué, era esfuérzate y sé valiente? Tal vez aquí Pablo les dijo eso. Hermanos, están aquí en Éfeso, esta es su misión, esfuércense y sean valientes. Sí, ahí está la estatua, ahí está el templo, sean valientes. Sí, sigan esforzándose guardando la palabra. Seguramente, algo así fue. Estoy inventando eso, pero seguramente algo así, porque luego él tuvo que irse, él salió, se fue a Macedonia. ¿Ven? Sí, quedemos hasta ahí. Bien, qué pena que no pudimos llegar a la parte de Efesios en la que hablamos de eso, ya sabemos toda esta parte, aunque ya hemos estudiado toda esta parte sobre el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? De la iglesia, siendo cuerpo, siendo uno solo y cuidándonos los unos a los otros. Sí, ya hemos hablado de esto. Sí, espero que haya leído esto en su casa también. Vamos entonces a los anuncios, por favor.